Muy bien, chicos. Pues muy buenas tardes nuevamente, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestras actividades y el desarrollo de los temas de esta materia de física, ¿ok? Estábamos trabajando un poquito con los vectores, ¿verdad? La manera de representar magnitudes vectoriales y bueno, de qué manera podemos encontrar un vector resultante que de alguna forma pueda suplir o pueda sustituir a un conjunto de vectores, ¿ok? Que están obviamente pues en diferentes posiciones, ¿verdad? Esto es muy útil porque dentro de los fenómenos físicos que encontramos a nuestro alrededor, podemos tener diferentes magnitudes de alguna manera presentes al mismo tiempo. Entonces, cuando se hace el análisis de los fenómenos, pues requerimos, de alguna manera, representar estos fenómenos mediante vectores y podemos hacer operaciones con ellos, ¿vale? Ya sea que estemos haciendo alguna investigación o que simplemente estemos desarrollando algo nuevo, quizá. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar un poquito a lo que es la siguiente unidad, que tiene que ver con estática. Ajá. Tiene que ver con estática. La estática básicamente es una rama de la física que está asociada con el equilibrio de los cuerpos, ¿sale? Como ustedes bien saben, pues un cuerpo puede estar en reposo o puede estar en movimiento constante, ¿de acuerdo? Y obviamente para que se produzca ese movimiento sobre ese objeto, pues tiene que actuar alguna fuerza o una serie de fuerzas en el exterior, o incluso puede haber fuerzas internas que también propicien el movimiento de estos objetos. Entonces, técnicamente y de manera muy práctica, difícilmente hay un objeto que se encuentre totalmente en reposo, porque incluso si tuviéramos a lo mejor algún objeto vivo en aparente quietud, es decir, en aparente es, que se encuentre en aparente quietud o que esté totalmente estático a nuestra vista, realmente no es así, porque internamente el ser vivo pues tiene un movimiento molecular, tiene un movimiento atómico, que no lo vemos, pero que existe. Entonces, así que esté totalmente estático, pues definitivamente no. Y bueno, cuando empezamos a ver estática, cuando empezamos a ver el equilibrio de los cuerpos o de qué manera estos se comportan por la acción de diferentes fuerzas, pues es inevitable no revisar algunos conceptos importantes que seguramente ustedes ya conocen y que ahorita vamos a ver. Y también resulta necesario recapitular el avance que en su momento tuvo un personaje de la vida científica de nuestro planeta, como fue el señor Isaac Newton. Bueno, sabemos de alguna manera que junto con otra serie de científicos revolucionó con sus ideas, la forma de hacer física, la forma de hacer química, la forma de hacer cálculo, y que actualmente muchos de sus postulados pues todavía se aplican, todavía son válidos, ¿de acuerdo? Ahora ya de alguna manera hay una base científica que de alguna manera respalda todo lo que Newton en su momento pudo o no pudo haber dicho. Muy bien. Entonces, bueno, básicamente, nosotros pues seguimos trabajando con esta parte de la física, ¿sale? La física nos permite generar conocimiento, ¿sale? Entonces, los desafíos pues son muy grandes. Nosotros tenemos que tener de alguna manera las bases
para poder transformar nuestro entorno, para poder generar nuevas ideas, generar nuevos productos, ¿vale? Y sobre todo entender de alguna manera cómo están interrelacionadas las ciencias para poder generar una solución a los problemas actuales. Y bueno, en el caso de la mecánica, que tiene que ver con los movimientos, pues es una de las ramas de la física clásica más empleadas, porque dentro de todas las ramas de la física clásica, probablemente la mecánica es el área con la que más estamos familiarizados. Siempre estamos observando o siempre estamos siendo partícipes de movimientos, tanto de nosotros mismos como de las cosas o las personas que nos rodean, ¿ok? ¿Vale? Entonces vamos a tratar de entender a través de las leyes de Newton cómo se producen esos movimientos o qué es lo que generan o cómo se generan esos movimientos y las aplicaciones obviamente de la mecánica que tiene en la vida diaria, que son muchísimas. Vamos a trabajar un poquito con expresiones matemáticas, con ecuaciones que son bastante sencillas. Seguramente ahorita estará rondando por su mente quizá la fórmula de la segunda ley de Newton. Claro que la vamos a ver, es una fórmula bastante sencilla. Realmente las ecuaciones que se utilizan o las fórmulas que se utilizan en este tema de leyes de Newton, son fórmulas bastante simples, no requieren mucha complejidad, pero en su momento obviamente pues sí fueron de gran impacto porque no se conocían, entonces en ese momento sí hicieron una revolución, pero ahora para nosotros a lo mejor quizá no nos resulta tan interesante, ¿no? Quizá nosotros con nuestro perfil de ingeniería estamos esperando pues algún desarrollo matemático más amplio, más extraordinario, quizá en su momento lo habrá, pero no desesperéis, ya llegará el momento, ¿sale? Vamos a trabajar un poquito con las habilidades para interpretar y plantear diagramas de cuerpo libre. Esto de los diagramas de cuerpo libre, muchachos, tiene que ver con la representación de las fuerzas que actúan sobre un objeto. Quizá más al ratito lo vamos a ver, y nosotros siempre debemos de tener plena conciencia de qué fuerzas actúan sobre un objeto, porque a partir de eso vamos a tratar de establecer un equilibrio en ese objeto. Porque recuerden que vamos a trabajar con estática. Estática tiene que ver con equilibrio, ¿vale? Entonces, bueno, poco a poquito, mediante ejemplos, vamos a ir revisando esa parte. ¿Ok? ¿Sale? Muy bien. Entonces, ahorita básicamente estamos en este tenor. Tenemos la física, tenemos las ramas de la física. En este caso, en esta lámina me enfoqué únicamente en la física clásica, ¿de acuerdo? No está involucrada la física moderna, ¿verdad? Y pues estamos en esta parte de la mecánica, ¿sale? Recordemos que la mecánica tiene que ver con los movimientos, con la fuerza que se aplica a los objetos, y el trabajo que se puede producir entre ellos. Entonces, dentro de la mecánica, pues tenemos la mecánica clásica, ¿sale? Porque también hay mecánica relativista y mecánica cuántica, que esa yo creo que ya tiene que ver más con la física moderna. Pero la clásica es esta física que estudia los movimientos de los cuerpos, pero que no tienen una velocidad o no generan una velocidad o una aceleración tan grande, que de alguna manera son movimientos que nosotros podemos percibir con el ojo humano y que podemos de alguna forma pues ir analizando poco a poquito.
¿Ok? ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Les mencionaba yo que hay algunos conceptos previos que ustedes ya conocen, pero que de alguna manera nosotros tenemos que recordar. Ajá. Por ejemplo, la masa. Nosotros sabemos por definición que la masa es la cantidad de materia que hay en un cuerpo. Ajá. Nosotros en el sistema internacional usamos como unidad de medida el kilogramo, ¿de acuerdo? Sabemos que es una magnitud escalar porque nosotros podemos definir perfectamente la masa de un cuerpo con una cantidad y una unidad de medida. No necesitamos especificarle dirección, no necesitamos especificarle sentido, ¿vale? Si yo digo que una persona tiene una masa de 90 kilogramos, se sabe perfectamente o se tiene una idea clara de la cantidad de masa que tiene esa persona, ¿vale? Y obviamente, si hablamos de masa, resulta obligatorio también hablar de peso, porque son conceptos que van íntimamente relacionados. Solamente que a diferencia de la masa, el peso es una fuerza de gravedad, ajá, que la Tierra ejerce sobre los cuerpos. Nosotros sabemos que el centro de la Tierra se encuentra por debajo de nosotros. Entonces, en física, cuando nosotros hacemos una representación vectorial, es decir, cuando hacemos una representación mediante vectores de el peso de un objeto o el peso de un cuerpo, lo que hacemos es dibujar la flecha hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros representamos el peso siempre con una flecha apuntando hacia la parte de abajo, ¿de acuerdo? Y normalmente al peso lo representamos con la letra P o incluso a veces lo representamos con la letra W, ¿de acuerdo? Y por lo general, al ser una magnitud vectorial, pues esa letra o ese símbolo con el que representamos el peso, se le suele poner una flechita en la parte de arriba, ¿ok? Entonces, aquí es donde entra el eterno dilema de la diferencia entre masa y peso. Nosotros de manera muy común solemos decir o solemos decirle a la masa, solemos decirle peso, ajá, pero la realidad de las cosas es que cuando nosotros nos vamos a medir a una báscula, a una balanza, o medimos la cantidad de materia de un cuerpo, no sé, de los jitomates o una sandía, o quizá mi perro, ¿no? Realmente lo que estamos calculando es nuestra masa o la masa del objeto o del cuerpo. No estamos calculando el peso. Si nosotros quisiéramos calcular el peso, sabemos perfectamente que la masa la tenemos que multiplicar por el valor de la gravedad, que es una constante que mide o que vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. El peso es una magnitud vectorial. Necesitamos representarla mediante vectores, necesitamos darle una dirección y darle un sentido, ¿ok? ¿Vale? Entonces, en este caso, pues la flecha siempre va dirigida hacia el centro de la Tierra. No importa que el cuerpo se encuentre en un plano inclinado, porque a veces, ya cuando empezamos a ver objetos o plano inclinado, pasa que quieren hacer cosas medias extrañas. Por ejemplo, si tenemos un plano inclinado, aquí lo voy a hacer a pulso, ¿no? Tenemos un plano inclinado y por aquí tenemos una caja
que se va a deslizar o se está deslizando sobre el plano inclinado. Si tenemos esta caja por aquí, obviamente esta caja tiene una masa y tiene un peso, y yo quiero de alguna manera representar el vector de el peso, pues el peso es un vector que siempre va a ir hacia la parte de abajo de manera vertical, no importa que mi caja se encuentre inclinada, ¿de acuerdo? El peso siempre va dibujado hacia la parte de abajo. Cuando empecemos a ver los diagramas de cuerpo libre, que empecemos a trabajar con ejercicios de esta naturaleza, pues bueno, poco a poco se va a ir haciendo más natural, más rutinario, más sencillo ir dibujando este tipo de diagramas, porque hay quizá cosas que no van a cambiar, ¿vale? Entonces, bueno, nada más para ir avanzando. Otro concepto importante que tenemos que recordar es el de la fuerza. Entonces, dice, la fuerza es una magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas. Se escucha muy pro esta definición. Básicamente, la fuerza es ese impulso que origina el cambio de posición de un cuerpo. Ajá. Entonces, como les mencioné hace rato, un cuerpo puede estar en movimiento o puede estar totalmente en reposo hasta que llega algo que hace que cambie su dirección, que hace que cambie su posición. Ajá. Y ese algo es lo que se conoce como fuerza. Por lo general, la fuerza o las fuerzas que actúan sobre el objeto son fuerzas externas. Ajá. Entonces, esas fuerzas pueden actuar sobre el cuerpo en diferentes direcciones, en diferentes sentidos. Aquí, por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí, esta señorita está empujando una caja, ¿verdad? Entonces, vemos aquí dos vectores involucrados. Por un lado, tenemos esta fuerza que está apuntando hacia la derecha, que es propiamente la fuerza de los brazos de esta chica, ¿verdad? Que está haciendo un enorme esfuerzo por desplazar esta caja hacia adelante. Entonces ahí hay una fuerza. Pero por otro lado, la caja obviamente al estar en contacto con el suelo, es altamente probable que este suelo no sea un suelo de azulejo, no sea un suelo liso, ¿verdad? Probablemente a lo mejor sea una superficie rugosa, sea una superficie áspera, que de alguna manera complica el desplazamiento de esta caja. Entonces, lo que sucede es que el piso ejerce una fuerza sobre esta caja que viene siendo de alguna manera una reacción a la fuerza que la chica está aplicando sobre la caja para intentar desplazarla. Entonces, esta fuerza que se opone al movimiento, nosotros sabemos perfectamente que se llama fuerza de fricción. Entonces, en este caso está representada aquí en la parte de abajo la fuerza de fricción, o también se le conoce como fuerza de rozamiento, y que va en contra al movimiento del objeto. Entonces, para este caso, si la fuerza que yo estoy aplicando va hacia adelante, la fuerza de rozamiento entonces va hacia atrás. Si yo, por ejemplo, estoy en un plano inclinado, ajá, y de la misma manera, si yo tuviera una caja
que estoy yo empujando, porque la quiero elevar a la parte alta del plano, si yo estoy empujando de la parte de abajo hacia arriba, es decir, que mi fuerza que estoy aplicando va hacia arriba, probablemente hay una fuerza de fricción o de rozamiento que va hacia mi lado contrario. Y entonces, obviamente, para que yo logre desplazar esa caja, para que se logre mover esa caja de posición, necesito aplicar una fuerza que sea más grande que la fuerza de fricción o que la fuerza de rozamiento. De otra manera, la caja permanecería en el mismo lugar. ¿Vale? Muy bien. Entonces, la fuerza es un concepto importante, es una magnitud vectorial y sabemos perfectamente que en el sistema internacional la fuerza se mide en newtons. Justamente en honor a Isaac Newton, que fue de alguna manera el precursor de este concepto y que mediante su análisis pues fue desarrollando lo que hoy se conocen como las leyes de Newton. ¿Ok? Entonces así está la situación. Otro concepto importante, la aceleración. La aceleración también es una magnitud vectorial. La aceleración es un cambio de velocidad. Nosotros en la práctica, en la vida cotidiana, estamos expuestos a cambios de velocidad. No siempre andamos por la calle, no siempre andamos con la misma rapidez o con la misma velocidad. ¿Vale? Todo depende de la situación en la que en la que estemos involucrados. Quizá a lo mejor yo puedo ir, no sé, por el mandado despacio, pero si de repente me hablan por teléfono y me dicen, ¿sabes qué? Alguien se puso mal en la casa o dejaste prendida la estufa o alguna situación, ¿qué haces? Pues avanzas más rápido, te desplazas con mayor velocidad, hay un cambio de velocidad, hay un acelerón, como decimos coloquialmente, ¿vale? Entonces es un cambio de velocidad que obviamente ocurre en una unidad de tiempo, y que nosotros por lo general la aceleración la expresamos en unidades como metros por segundo al cuadrado. No es la única unidad de medida, pero sí la unidad más empleada. ¿Ok? La aceleración también es una magnitud vectorial, también se puede representar mediante vectores y hay diferentes fórmulas para la aceleración. Pero una de las principales y que seguramente ustedes vieron en sus cursos de física es que la aceleración, y que tiene que ver obviamente con la definición de aceleración, la aceleración es el cambio de velocidad, entonces vendría siendo velocidad final menos la velocidad inicial, que a veces se representa como PO o BI, como lo quieran ver, como aparezca en los libros o como lo hayan visto anteriormente. Entonces es ese cambio de velocidad entre unidad de tiempo. Entonces, esa es la fórmula clásica de la aceleración. Hay otras, pero esa es la principal, la que tienen que recordar quizá en este momento. Y obviamente, como en cualquier fórmula que se utilice en física, pues hay que tener cuidado con las unidades de medida, porque, por ejemplo, si la velocidad está dada en metros por segundo, el tiempo tiene que estar dado
en las mismas unidades que la velocidad. Es decir, si la velocidad trae segundos, el tiempo también tiene que estar en segundos. Simplemente cuidar ese tipo de detalles. Si la velocidad está en kilómetros por hora, el tiempo tiene que estar en horas. Es decir, tiene que haber esa homogeneidad con las unidades de tiempo a la hora de calcular la aceleración. ¿Sale? Entonces, nada más para que lo tomen en consideración. ¿De acuerdo? Ahí está. Otro concepto que también debemos de tomar en cuenta para analizar las leyes de Newton es la inercia. La inercia, como pueden ver aquí en esta lámina, dice que es la tendencia de un cuerpo a mantener el estado de movimiento o reposo en el que se encuentra. Ajá. Nosotros cuando hablamos de inercia, cuando hablamos de la primera ley de Newton, para nosotros es más fácil recordar que la primera ley de Newton, o también llamada ley de inercia, porque de alguna manera define la inercia. Ajá. Si ustedes investigan cuál es la primera ley de Newton y qué es la inercia, básicamente es el mismo concepto. Ajá. Entonces, ¿qué dice la ley de Newton? La primera, dice que todo cuerpo puede permanecer en el mismo estado de reposo o en el mismo estado de movimiento, a menos que actúe una fuerza externa sobre él. Ajá. Nosotros estamos muy acostumbrados a explicar esto con una pelota. Ajá. Quizá tenemos una pelota dentro del campo de fútbol. Ajá, porque vamos a tirar un penalti, por decir algo, ¿sale? Y entonces esa pelota está totalmente fija en el campo de fútbol y mientras no haya una fuerza que actúe sobre él, ajá, pues la pelota va a permanecer quieta en la posición que se quedó ahí en el campo. Ajá. Una vez que una fuerza actúe sobre él, ya sea que se patee la pelota o ya sea que haya viento y mueva ligeramente esa pelota, entonces ya se produce un movimiento en una dirección y en un sentido determinado. Ajá. Entonces, esa tendencia a que ese cuerpo se mueva o no se mueva es lo que se conoce como inercia. Ahora, puede ser que que el objeto ya esté en movimiento. Ajá. Imaginemos una pelota ahora, pero que está amarrada a un hilo. Ajá, una pelota que está amarrada a un hilo y le empiezo a dar vueltas. Ajá, le empiezo a dar vueltas con el hilo a la pelota. Mientras no haya una fuerza externa que actúe sobre esa cuerda con la pelota atada, pues esa cuerda con la pelota va a estar generando movimientos circulares, probablemente de manera uniforme. Ajá, hasta que llegue una fuerza externa y actúe sobre él. A lo mejor otro ejemplo se me ocurre un trompo. Yo tomo mi trompo, lo aviento al piso, el trompo empieza a girar y, como decimos coloquialmente, el trompo se duerme, es decir, permanece girando en una posición. Ajá. Obviamente para eso tiene que intervenir varias cosas, ¿no? El piso liso, cuestiones de ese tipo. Estamos hablando de un fenómeno ideal, ¿ok? Entonces el trompo está girando y todo permanece tranquilo hasta que a lo mejor llega otro trompo
golpea o impacta al primer trompo, ¿no? Entonces ya hay una alteración ahí, en el primer trompo, se produce un choque, ajá. Entonces, la capacidad que tienen los cuerpos es básicamente eso, la capacidad que tiene un cuerpo a permanecer quieto o a permanecer en movimiento es lo que se conoce como inercia. Y de alguna manera eso está establecido en la primera ley de Newton, ¿ok? Y bueno, obviamente una de las características que definen esa capacidad o esa inercia de los cuerpos, pues es la masa, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este dibujo que está en la pantalla, pues vemos a un individuo que le echó un lazo a una roca, a una enorme roca, y pues la roca está quieta, y entonces su inercia de la roca, pues es muy altísima en este caso porque el individuo la quiere mover, quiere actuar con una fuerza sobre ella, pero pues no la logra mover, ¿no? Al menos él solo no. Tendríamos que requerir de muchas más personas para poder hacer algo con esa enorme roca. ¿Mm? ¿Vale? Entonces, todos estos conceptos de masa, peso, fuerza, aceleración, inercia, son conceptos que de alguna manera están plasmados en las leyes de Newton, ¿sale? Ustedes seguramente ya vieron las leyes de Newton, simplemente hay que hacer un pequeño recordatorio. ¿Vale? Muy bien. La primera ley de Newton como tal, que también se conoce como ley de la inercia, es lo que les comentaba, que es básicamente la definición de inercia. Un objeto va a permanecer en reposo o en movimiento uniforme siempre y cuando no actúe una fuerza sobre él. Ajá. Entonces, una pelota puede estar detenida hasta que alguien la patee y entonces se genera un movimiento. Yo puedo ir en mi bicicleta rodando por la vida de manera infinita, a menos que se me atraviese un poste, a menos que alguien se interponga en mi movimiento, entonces ahí ya hay una fuerza externa que va a actuar sobre mí y que obviamente pues ya no me permitiría seguir en movimiento uniforme. ¿Sale? Sabemos por experiencia que un objeto permanece en reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Por ejemplo, en una fiesta, un florero puede estar en la mesa permanentemente en ese lugar, pues hasta que se me ocurra llevármelo a mi casa, ¿no? Entonces, si quiero llevarme el florero, pues con mis manitas, ¿verdad? Actúo, aplico una fuerza sobre ese florero y me lo llevo, ¿no? Y si hay una tía por ahí en esa misma mesa que se quiera llevar el florero, pues entonces empieza un pleito y empiezan a actuar diferentes fuerzas sobre ese florero. Entonces así, eso es lo que pasa. ¿Vale? Entonces, realmente no hay, digamos que en nuestra vida cotidiana, no hay un cuerpo como tal que esté completamente libre de acción o de la acción de fuerzas externas. Ajá. Todos los cuerpos en este planeta están susceptibles de ser expuestos o de que actúen fuerzas externas sobre ellos. ¿Sale? Entonces, también eso hay que considerarlo.
¿Sale? Muy bien. Bueno, eso tiene que ver con la primera ley de Newton. Por ejemplo, aquí tenemos un primer caso. Ajá. En esta ley de Newton. La ley de Newton, además de hablar de estas ondas, ¿verdad? De que el cuerpo puede permanecer en estado de reposo o en movimiento uniforme, también nos habla del equilibrio. Ajá. Cuando un cuerpo no es no es quebrantado, es decir, no hay una fuerza externa superior que haga que cambie de movimiento o que altere su estado de movimiento infinito. Ajá. Hablamos de que ese cuerpo entonces se encuentra en lo que se conoce como equilibrio, ¿ok? Equilibrio. Entonces, por ejemplo, aquí, lo que yo les quería mostrar en esta lámina es que tenemos un objeto, o podemos tener un objeto como primer caso. Este objeto obviamente tiene una masa M, ajá, y al tener una masa, hay un peso que sabemos perfectamente que actúa hacia la parte de abajo, ajá, vendría siendo el peso de este objeto, y nosotros debemos recordar de nuestras clases de física que el suelo ejerce también una fuerza de reacción sobre este objeto, que nosotros por lo general a esa fuerza de reacción que tiene el suelo sobre el objeto le llamamos fuerza normal. Ajá, entonces el peso del objeto que va dirigido hacia abajo y la fuerza de reacción, que la fuerza normal, va dirigida hacia el sentido contrario, en este caso hacia arriba. Ajá. Ambas tienen la misma magnitud. Si nosotros le ponemos valores a las cosas, en este caso le ponemos valores a la situación, si nuestra masa es de 3.5 kilogramos, pues entonces tendríamos que si la masa es de 3.5 kilogramos, el peso, nosotros sabemos que el peso es igual a multiplicar masa por gravedad. A la hora de multiplicar, multiplicaríamos 3.5 por 9.81. Vamos a utilizar la gravedad como 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces tendríamos un peso de 34.335 newtons. Recordemos que el peso se mide en newtons en el sistema internacional. Ajá. Este peso de 34.335 newtons va hacia abajo y por lo tanto en una superficie horizontal, y hago la aclaración, en una superficie horizontal, ¿ok? La fuerza normal, que es esta fuerza de reacción que va hacia la parte de arriba, también tiene la misma magnitud, es decir, la fuerza normal, que por lo general se representa con una letra N mayúscula, tiene un valor de 34.335 newtons. Ajá. Entonces, al tener dos fuerzas
que van en diferente dirección o que van en sentidos contrarios, al tener dos fuerzas que van en sentidos contrarios, con la misma magnitud, entonces se produce lo que es un equilibrio. En este ejemplo, no hay fuerzas que estén actuando hacia la izquierda o hacia la derecha. Simplemente tenemos el peso de la caja que está actuando hacia abajo y la fuerza normal que apunta hacia arriba. Nada más. Entonces, haciendo el análisis, pues nos damos cuenta que se encuentra esta caja en equilibrio porque no hay otra fuerza que esté alterando la composición de este experimento. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este segundo caso? Tenemos nuevamente la misma caja con un peso que va hacia la parte de abajo, con una fuerza de reacción normal que tiene el mismo valor, y ahora tenemos una fuerza que empuja, que podemos decir una fuerza que impulsa a esa caja a desplazarse hacia adelante, ¿de acuerdo? Ahí, por ejemplo, hay un movimiento, hay un empuje, hay una fuerza que hace que esa caja se impulse hacia adelante, pero resulta que también hay una fuerza de reacción. En este caso, como estamos moviendo la caja sobre el piso, entonces podríamos decir que esta fuerza que tenemos aquí vendría siendo una especie de fuerza de fricción, una fuerza de rozamiento. Si esta fuerza de rozamiento tiene el mismo valor que la fuerza con la que estoy desplazando o intentando desplazar mi caja, si estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, entonces la caja seguirá en equilibrio. Es decir, la caja no se va a mover ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia la izquierda, ni hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la magnitud de estas dos fuerzas, la que está en la izquierda y en la derecha, son las mismas. Para que se logre mover esa caja, tendría que ser que la fuerza con la que estoy empujando, es decir, esta fuerza que yo aquí la tengo escrita como FA, que esta fuerza sea mayor que la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento también le llaman. Por eso está escrita como FR en algunas cuestiones, en algunos libros. Entonces, esa fuerza con la que yo empujo tiene que ser mayor a la fuerza de rozamiento para que entonces pueda producirse un movimiento. ¿Sale? Obviamente esa fuerza de rozamiento, esa fuerza de fricción, su magnitud va a depender de las características del suelo donde se esté desplazando esa caja. Entonces para eso hay que analizar varias cosas, entre ellas lo que se conoce como coeficiente de fricción, que tiene que ver con el material del que está hecho el suelo, ¿no? Eso quizá cuando veamos fuerzas de fricción lo vamos a ir analizando poco a poco. ¿Vale? Ahora, cuando nosotros trabajamos con vectores, en este caso, que son vectores de fuerzas, debemos de tomar en cuenta el sentido del movimiento. Creo que ya habíamos platicado algo al respecto. Si, por ejemplo, en este caso, el movimiento de esta caja va hacia la derecha,
los vectores que apuntan hacia el sentido del movimiento se toman como positivos. En este caso, como el movimiento o la fuerza que se aplica va hacia la derecha, entonces este vector FA se considera como positivo. Y el que va al lado contrario se considera con valor negativo. ¿Ok? Se considera con valor negativo. Entonces, el signo del vector va a depender hacia dónde va el movimiento. Ajá, no tanto los ejes del plano cartesiano. Ajá, más que nada va, el signo lo determina el sentido de hacia dónde va el movimiento. Si yo tengo un auto, aquí tengo mi poderoso auto, ¿verdad? Último modelo. Ajá. Si este auto lo voy a desplazar hacia la izquierda, entonces este vector se tomaría como positivo porque hacia la izquierda va el movimiento. Ajá. Y si hay una fuerza contraria que impida el movimiento de ese automóvil, entonces esa fuerza contraria se tomaría con valor negativo porque se está oponiendo al movimiento. ¿Vale? Estoy haciendo un ejemplo en un desplazamiento de izquierda a derecha o de derecha a izquierda sobre el plano horizontal. Si fuera un movimiento hacia arriba o hacia abajo, ocurre exactamente lo mismo. Si yo, por ejemplo, tengo una cubeta de agua que la metí a un pozo para llenarla o para extraer agua y la jalo hacia arriba, ajá, si yo la jalo hacia arriba, entonces esa fuerza que yo estoy utilizando para jalar esa cubeta hacia la parte de arriba se toma como positiva porque hacia arriba va el movimiento que estoy realizando. Y la oposición a esa fuerza, que en este caso sería el peso propiamente de esa cubeta, ese peso se tomaría con valor negativo. Es una fuerza que se opone al movimiento que estoy realizando. Y bueno, en este caso, pues el peso va siempre dirigido hacia la parte de abajo. ¿Vale? Entonces, cuando empecemos a analizar los problemas, debemos de tomar en cuenta estas situaciones para elegir los signos de manera adecuada. Recuerden que los signos en física básicamente es lo que nos indican el sentido del movimiento. Ajá, ¿sale? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Incluso cuando se empieza a analizar otros movimientos que involucran aceleración, hay que tomar en cuenta también el sentido del movimiento, pero eso ya lo veremos más adelante. ¿Ok? Muy bien, aquí está un tercer caso de la primera ley de Newton. Ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, se me asemeja una caja donde hay dos fuerzas que están actuando directamente sobre esa caja. Ajá. Entonces, obviamente al ser dos fuerzas que están actuando sobre esa caja, pero que van en diferente sentido, una siempre se toma positiva y la otra se toma negativa, ¿vale? Aquí, por ejemplo, puede ser que sea un enfrentamiento entre dos personas que están empujando esa caja. Aquí hay una persona que está empujando la caja hacia la derecha porque se la quiere quedar,
pero hay otra persona que se lo está impidiendo, porque no quiere que se lleve esa caja, ¿no? Entonces hay una disputa y una pelea en esta caja. Si las dos personas tienen la misma fuerza o están aplicando la misma fuerza, entonces esa caja permanecerá en equilibrio porque no se va a mover ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Tendría una de las dos personas que aplicar mayor fuerza para entonces poder dirigir tu desplazamiento, ¿vale? Y obviamente, pues también recuerden que cuando dibujamos vectores, ya para resolver un problema, pues obviamente si estamos representando dos vectores que tienen la misma magnitud, por ejemplo aquí en este caso el peso con la fuerza normal, si estamos diciendo que a lo mejor el peso es de 40 newtons y la normal también mide 40 newtons, pues bueno, no está de más recordarles que cuando se hacen gráficos, los vectores hay que dibujarlos a escala. En este caso, al ser dos vectores que miden 40 newtons, pues entonces la magnitud de las flechas tiene que ser las mismas, ¿vale? Tiene que medir lo mismo, ¿vale? Entonces, para que tenga sentido lo que están ustedes realizando, ¿ok? ¿Vale? Eso es con respecto a la primera ley de Newton. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda o comentario, muchachos? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Gracias, chicos. Bueno, ya cuando empecemos otra vez con ejercicios, pues bueno, ya la cosa va a estar un poquito más light, ¿ok? Básicamente ahorita lo que quiero que recuerden es un poquito el postulado de la primera ley de Newton, que tiene que ver con inercia y que tiene que ver que un objeto puede estar en reposo o puede estar en un movimiento constante e infinito hasta que una fuerza o varias fuerzas externas actúen sobre él. Mientras no haya fuerzas que actúen sobre ese objeto, el objeto permanecerá en reposo o permanecerá en movimiento constante. A ese movimiento constante infinito o a esa tendencia o a ese reposo se le conoce en física como equilibrio. Entonces, si el objeto está totalmente en reposo, se le conoce como equilibrio estático, y si el objeto está en un movimiento constante infinito, entonces se le conoce como equilibrio dinámico. Es como si yo prendiera, por ejemplo, un ventilador. Prendo el ventilador, la hélice empieza a girar y así la dejo indefinidamente por muchísimo tiempo. Entonces, ese movimiento sin fin o sin aparente final vendría siendo un equilibrio dinámico. ¿Cómo romperíamos con ese movimiento? Pues no sé, metiéndole la mano al ventilador o metiéndole un tubo. Entonces, imagínense, yo nada más pienso en el crasheo que implicaría tener un ventilador convencional con su aspa, y de repente le metes un tubo de fierro, ¿no? Obviamente el ventilador está en movimiento, está trabajando. Entonces, a eso se le conoce como inercia. Muy bien.
De esa primera ley pasamos a la segunda ley de Newton. Seguramente la segunda ley de Newton es quizá la que está más asociada a una fórmula, porque técnicamente la segunda ley de Newton es la que muchas veces se define con una fórmula. Entonces, dice la segunda ley de Newton: si una fuerza actúa sobre un objeto con una cierta masa m, la fuerza causará una aceleración en la misma dirección de la fuerza. Y en esa imagen que ustedes logran ver, pues tiene que ver un poquito con esta anécdota de la manzana. Ajá, tiene que ver con esta experiencia que tuvo Newton para trabajar con lo que es la ley de gravitación universal. Ajá, de alguna manera él sentó esa base. Ajá, entonces quizá en algún momento también veamos centro de gravedad de un objeto, porque también es importante, ¿sale? Entonces, básicamente, esta segunda ley de Newton está representada, como les digo, por una fórmula. Todos creo que conocemos la fórmula. Me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Entonces, básicamente esta es la expresión con la que de alguna manera podemos resumir o simplificar nuestra segunda ley de Newton. Ajá. Entonces, aquí lo importante para poder aplicar correctamente esta expresión es primero tener en cuenta las unidades de medida. Realmente lo primero que tenemos que tener en cuenta son las unidades de medida en las que se utiliza esta ley. Ajá. Entonces, vamos a ver. La fuerza está expresada en newtons, ¿de acuerdo? Y la masa tiene que estar expresada forzosamente en kilogramos, ¿de acuerdo? Y la aceleración tiene que estar forzosamente expresada en metros sobre segundo al cuadrado. Esas son las unidades en las que tiene que estar expresada la aceleración, la masa y la fuerza en esta segunda ley de Newton, con carácter de obligatorio. ¿Sale? Entonces, si hay algún problema por ahí donde vayan a utilizar esta expresión, pues simplemente hay que tener cuidado con las unidades de medida para no meternos en problemas. ¿Sale? Muy bien. Esta segunda ley de Newton, pues de alguna manera es un enunciado de cómo varía la aceleración de un cuerpo con la fuerza que se le aplica. La masa, de alguna manera, si es un objeto sólido, un objeto único, probablemente esa masa se mantenga constante. Ajá. Entonces, realmente la aceleración va a depender propiamente de la fuerza que se aplique. Ajá. Ahora sí que depende del experimento que estemos haciendo, es cómo se van comportando las diferentes variables. Ajá. Por ejemplo, si yo tengo una pelota, retomo otra vez el ejemplo de la pelota. La pelota tiene una masa. Ajá, entonces llego, la pateo con una fuerza
le voy a poner un valor a la fuerza. La fuerza vale 80 newtons. Entonces, obviamente a la hora de patear esa pelota, se va a acelerar y la dirección de la aceleración va a ser la misma que la dirección con la que yo pateé el balón. Es decir, si el balón lo pateé horizontalmente hacia la derecha, entonces la aceleración también se va a dirigir hacia la derecha. Ajá. Si la fuerza es de 80 newtons y la masa es de 2 kilogramos, ¿vale? Quisiera calcular la aceleración, pues bueno, tendría yo esta expresión, fuerza es igual a masa por aceleración, tendría yo que despejar la aceleración, en este caso aceleración sería igual a fuerza entre masa, ajá, la masa pasaría dividiendo, ¿vale? Fuerza entre masa, y hago mi división, la fuerza vale 80 newtons, y la masa mide 2 kilogramos. Entonces a la hora de dividir, 80 entre 2 me da 40, y las unidades de la aceleración, como ya vimos por aquí abajo, son metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración, 40 metros sobre segundo al cuadrado, con un experimento en estas condiciones. Pero, ¿qué pasa si en un segundo disparo yo imprimo ahora una fuerza de, voy a poner aquí fuerza número 2? Esa fuerza ahora va a ser de 350 newtons. Entonces, ahora la fuerza es más grande. Voy a patear la misma pelota, lo que significa que la masa va a ser la misma. Es decir, la masa en este momento funge como una cantidad constante porque no va a cambiar su valor. La masa mide 2 kilogramos. Y entonces al aplicar la fórmula de la aceleración, lo que ocurre es que ahora voy a dividir 350 newtons entre los 2 kilogramos. Ahí está, 350 entre 2 kilogramos. Y entonces lo que va a suceder es que a la hora de calcular la aceleración me da 175 metros por segundo al cuadrado. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Básicamente a que llegamos a la conclusión de que en la segunda ley de Newton, si la masa no cambia, la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. Es decir, si el valor de la fuerza aumenta, por ejemplo aquí que aumentó de 80 a 350, si el valor de la fuerza aumenta, también el valor de la aceleración aumenta. ¿Vale? Eso en el caso de que la masa se mantenga en la misma, en el mismo tamaño, ajá, la misma magnitud. No siempre va a ser así. La masa se mantiene en la misma cantidad siempre y cuando estemos hablando de un cuerpo sólido, bien constituido, ya perfectamente definido. Ajá. Pero por ejemplo, si yo
tengo una fuerza de 100 newtons que voy a aplicar a una caja. Ajá, imaginemos que aquí tenemos una caja. Ok, tenemos esta caja y le vamos a aplicar una fuerza de 100 newtons a una caja que tiene una masa de 3 kilogramos. Entonces, si quiero calcular la aceleración, tendría yo que dividir los 100 newtons entre los 3 kilogramos, que vendría siendo la fuerza entre masa. Ajá. Entonces aquí la aceleración vendría siendo de 33.33. Ok, la aceleración viene siendo de 33.33 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración. Pero esa aceleración puede cambiar, porque a lo mejor yo puedo aplicar nuevamente los 100 newtons de fuerza, pero ahora le coloco a esta caja otro enorme bloque aquí. Ajá. Que también pesa ahora esta otra masa, que le voy a poner masa 2. Esa masa 2 pesa 15 kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La aceleración ya no va a ser la misma, aunque aplique los mismos 100 newtons. Yo aplico los 100 newtons nuevamente ahora para tratar de desplazar estas dos cajas. Entonces, de entrada, la masa ya no sería de 3 kilogramos. La masa sería de 18 kilogramos. ¿Por qué 18? Porque estoy sumando las dos masas. Ajá. Entonces, sería la masa total que tengo que considerar de 18 kilogramos. ¿De acuerdo? Y entonces, para sacar la aceleración, tendría yo que dividir 100 entre 18 y eso me da una aceleración de 5.55. Es decir, con esta segunda condición, la aceleración es de 5.55 metros por segundo al cuadrado. En otras palabras, nosotros podemos concluir que si aplicamos la misma cantidad de fuerza, pero vamos modificando la masa, entonces lo que sucede es que la aceleración puede volverse inversamente proporcional al aumento o disminución de la masa. Ajá. Es decir, la fuerza va a ser constante. Si la fuerza es constante y yo aumento la masa, entonces la aceleración va a disminuir. Al aumentar la masa, la aceleración que se produce va a disminuir. Y si la masa cada vez es menor, entonces la aceleración va a aumentar. Y tiene un sentido lógico. Si yo, por ejemplo, empujo una caja de huevo vacía que tiene una masa de 1 kilogramo, voy a ser capaz de, con una fuerza de 100 newtons, por decir algo, desplazar esa caja a una aceleración más grande
a que si yo a esa caja de huevo la lleno de huevo y la quiero empujar con mi misma fuerza de 100 newtons, como ya le aumenté la masa, pues la aceleración que se va a producir en esa caja va a ser muchísimo menor. Lo cual entonces viene a de alguna manera respaldar lo que les acabo de comentar. ¿Ok? Sale. Entonces, básicamente así es el asunto con la segunda ley de Newton. Entonces, como les digo, hay problemas donde se aplica la segunda ley de Newton, problemas bastante sencillos, donde simplemente hay que ir revisando algunos detalles. Ajá, hay que ir revisando algunos detalles con respecto a las unidades de medida y hacer los despejes pues de manera tranquila, ¿no? No son fórmulas muy amplias, así que no creo que haya ningún problema. Ok, ya nada más para cerrar un poquito la explicación. Tenemos aquí unas equivalencias que quizá puedan ser útiles, ¿vale? Por ejemplo, que tienen que ver obviamente con las unidades de fuerza. Nosotros sabemos que la unidad base es el newton, pero puede ser que en algún ejercicio tengamos otras unidades, por ejemplo, los dinas. Ajá. Entonces tenemos esta equivalencia donde un newton es igual a 1 por 10 a las 5 dinas. Esa es una unidad que pudieran utilizar para hacer ejercicios, y aquí está la equivalencia para hacer conversiones. Y esta que tenemos aquí es kilogramo, pero como tiene una flechita aquí en la parte de arriba, entonces no es una unidad de masa, es una unidad de peso, que se conoce como kilogramo fuerza. Kilogramo fuerza, que se puede representar con la KG y la flechita, o también muchas veces se representa como la K, la G y una F pequeña por aquí. Kilogramo fuerza, ya sea que se escriba de una o de otra manera. ¿Sale? Entonces esas equivalencias pues hay que tenerlas también bien presentes por si hay que hacer alguna operación por ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a resolver algunos ejercicios, ¿sale? Para que vayamos viendo algunos ejemplos de aplicación. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, también, además de esta segunda ley de Newton, también viene lo que se conoce como impulso y cantidad de movimiento, pero eso lo veremos más adelante. ¿Vale? Vamos a ir revisando algunas cuestiones por aquí. Ok. Vamos a ver. Tenemos algunos problemitas que podemos resolver. Ok, vamos a ver. Algunos ejemplos. Ok, por ejemplo, tenemos este que dice aquí. Ok, ejemplos muy sencillos. Dice una fuerza de 35 newtons. Vamos a ir anotando los datos. Ok, una fuerza de 35 newtons. Ahí está. Actúa sobre un cuerpo cuya masa es de 90 kilogramos. Ajá. Entonces,
vamos a ir anotando, actúa sobre un cuerpo cuya masa es de 90 kilogramos. Ok, 90 kilogramos. Y nos pregunta la aceleración de la masa del cuerpo. Ajá. Entonces nos pide la aceleración de ese cuerpo, pero ojo aquí, la aceleración nos las pide, el problema nos las pide en pies por hora, ¿sale? Esa es la situación, quizá es la única variante que tenemos que tener en cuenta. Ok, tenemos entonces un objeto, ¿sale? Tenemos un objeto por aquí con una masa de 90 kilogramos y se le aplica una fuerza de 35 newtons. Y la pregunta es, ¿cuál es la aceleración que se produce o que produce ese objeto? Ajá. Si partimos de la segunda ley de Newton, donde fuerza es igual a masa por aceleración, entonces lo que nos pide el problema es la aceleración. Entonces despejaríamos la aceleración. Para eso la masa que está multiplicando pasaría dividiendo. Por lo tanto, fuerza entre la masa, eso me vendría dando la aceleración. Y haciendo una sustitución de valores, aceleración va a ser igual a fuerza, que son 35 newtons. Ok, 35 newtons. Entre la masa, que son 90 kilogramos. Ahí está. ¿Sale? Entonces, observamos las unidades de base de la fuerza son newtons, de la masa son kilogramos, las unidades están bien dadas. Y obviamente entonces a la hora de hacer la división, esta aceleración que nosotros vamos a obtener va a ser en metros por segundo al cuadrado. Entonces dividimos 35 entre 90, eso me da 0.388 metros por segundo al cuadrado. Pero resulta que las unidades en las que me pide la aceleración no son en metros por segundo al cuadrado, sino en pie por hora. Aquí me faltó el cuadrado, pie por hora cuadrada. Entonces tenemos que hacer esta conversión, ¿verdad? Y como ya somos unos eruditos en las conversiones, entonces tenemos que transformar los 0.388. Vamos a convertir esta cantidad que está en metros por segundo al cuadrado. Habría que convertirla a pies por hora al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, primero convertiríamos los metros a pies. Ajá. Ahora sí que ahí depende de las equivalencias que ustedes tengan, ¿verdad? Bueno, yo puedo decir que un metro tiene aproximadamente 3.28 pies. 3.28 pies. Ok. Para convertir entonces de metros
a pies y ahora voy a convertir los segundos cuadrados a horas cuadradas. Entonces vamos a revisar si tenemos que una hora tiene 3600 segundos. Partimos de esta equivalencia. Al elevar al cuadrado ambos miembros, tendríamos entonces que una hora cuadrada sería igual a 12.960.000. Un número grande, pero ni modo, hay que trabajarlo así. Segundos al cuadrado. Ok, ahí está. Entonces tenemos esa equivalencia entre horas cuadradas y segundos cuadrados, que es la que tenemos que poner en nuestro segundo factor de conversión. Los segundos cuadrados irían en la parte de arriba, que es 12.960.000. Ok, ahí está. 2, 3. Ya no me alcanzó a poner por dentro segundos cuadrados, pero ahí lo pongo. Una hora cuadrada. Ahí está. Eliminaría los segundos cuadrados y me quedaría mis unidades finales, pies sobre hora cuadrada, que es lo que me está pidiendo el ejercicio, ¿verdad? Entonces simplemente me pongo a hacer operaciones para hacer mi conversión. Multiplico 0.388 por 3.28 y ese resultado lo multiplico por 12.960.000. Ajá. Y todo eso dividido entre 1, porque dense cuenta que abajo tengo unos nada más. Entonces me queda un numerote como este. Me queda 16.493.414. Ok, 16.493.414.4. Ok. Punto 4 son pies por hora cuadrada. Quizá con lo que tenemos que pelear a la hora de resolver estos problemas, quizás sea con las conversiones, porque no siempre vamos a tener las unidades que necesitamos. Requerimos hacer a lo mejor alguna conversión adicional para poder resolver correctamente el ejercicio. ¿Vale? 16.493.414.4 pies sobre hora cuadrada. Ya nada más sería cuestión de revisar si expresamos esto a lo mejor en notación científica, quizá valga la pena. Entonces, si lo escribiéramos en notación científica, sería 1.64. Tomamos 2 cifras después del punto, o 3 cifras, ¿no? Para que no haya falla. 1.649 por 10. ¿Cuál sería el nuevo exponente aquí? ¿Por 10 a la qué?
A la 4, ¿no? No, espere. ¿A la qué? No. A las 7. Sí, a las 7. A las 7. Ok, a las 7, correcto. Entonces 1.649 por 10 a la 7. 10 por hora cuadrada. Quizá se puede escribir en notación científica. Aquí la idea de utilizar notación científica es con el objetivo de ver si puedo utilizar algún prefijo. Ajá, más que nada ver si puedo utilizar algún prefijo. En este caso, por ejemplo, me salió 1.649 por 10 a la 7, 10 por hora cuadrada, y entonces sería cuestión de que yo revisara si tengo algún prefijo donde pueda sustituir el 10 a la 7, ¿verdad? Pero pues tal parece que no tengo un prefijo que yo pueda utilizar, porque el prefijo mega es 10 a la 6, el prefijo giga es 10 a la 9, entonces no lo puedo suplir, ¿no? Tendría yo que quizá reescribir esto de otra forma, correr el punto decimal a otra posición para entonces poderlo utilizarlo, ¿sale? Entonces la manera de escribir el resultado puede ser de diferente forma. Simplemente hay que escribirlo de manera correcta, es decir, no escribir cosas que estén fuera de lo establecido, ¿no? Ya sea que lo escriban en su forma desarrollada o ya sea que lo escriban en su forma corta. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, básicamente es eso con lo que se pueden enfrentar. El hecho de tener unidades que no sean las adecuadas y que tengamos que convertir. Ajá. Son detalles esos en los que hay que prestar mucha atención. Uh-huh. Pero en realidad los ejercicios pues son bastante sencillos, no hay problema, creo yo, en la solución de los mismos.